ante el Consejo Directivo del IES. ¿Cómo está, mi querido abogado? Buenos días. Sí, buenos días, un saludo al panel y a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha. ¿Cómo están las medicinas de primera, mi querido abogado, en los diferentes hospitales del IES? Más que todo aquí en Guayaquil, Bueno, que es un problema. se ha hecho un esfuerzo bastante grande, estimado Vicente, en algunos hospitales que en un momento estaban en el 40%, hoy el abastecimiento sobrepasa el 70% en medicinas e insumos, pero todavía es insuficiente porque lo que quiere lograr la administración y el consejo directivo es llegar a un 90% en el abastecimiento de medicinas. Es más, desde la vocalía de los asegurados estamos trabajando para una resolución del consejo directivo que implique que en cualquier hospital que tenga menos de un 90% de abastecimiento, el gerente de ese hospital, de esa unidad, tenga que ser cesado automáticamente en sus funciones. Y digo esto porque hoy me encuentro en Cuenca y Cuenca pues tiene uno de los niveles más altos de abastecimiento. Sin embargo, usted va a Manabí y en Manta tiene apenas un 47%. En el caso de Guayaquil tenemos hoy pues una nueva administración dotada de ex comandantes de la Marina que están a cargo del Teodoro Maldonado, que están levantando información. Están justamente el día martes, nos vamos a reunir allá para conocer de cerca los cambios estructurales que ellos van a dar con la finalidad de mejorar la atención a los pacientes, ocupar el talento humano que está de alguna manera, lo han removido, lo han reubicado para poder tercerizar algunas actividades ahí. Entonces, optimizar de alguna manera el talento humano y mejorar los índices de adquisición de medicamentos y de insumos médicos para poder atender a la ciudadanía. En Los Ceibos tenemos algunas alertas también que me han llegado. Vamos a visitar en estos días sin anunciar, porque al final del día lo que queremos es constatar efectivamente todas esas denuncias ciudadanas que tenemos alrededor de este hospital, que entenderíamos está con una persona que conoce la parte médica, pero tengo al menos en la parte personal mis reparos en la parte administrativa por su quizás falta de experiencia alrededor del manejo de un hospital tan complejo como es el Hospital de Los Ceibos. Entonces estamos haciendo presión. El otro día estuve en Durán, hemos hecho también ya algún informe para una intervención desde la Dirección de Salud y ahí estamos presionando lo más que se pueda, estimado Vicente, pero sí hay problemas en el abastecimiento de medicina y que la gente debe conocer, y para eso estamos dando tres soluciones. Una, hacer una firma con la UNOPS, que es una organización justamente de la OPS, para que compre medicamentos a nivel internacional, medicamentos que en el mercado ecuatoriano no existen, no hay o hay muy escasos. Entonces ellos nos hacen una compra grande y podemos dotar un buen tiempo a los hospitales de estas medicinas. Por otro lado, también se está buscando una solución con el CERCOP, porque el CERCOP de alguna manera ha catalogado a ciertos proveedores para que le den la medicina a toda la red de salud, pero cuando se les da, en este caso, las órdenes de compra, no tienen la medicina y nos dicen, bueno, la medicina se la puede entregar en 6, en 7 meses, y el IES tiene por disposiciones de la CERCOP aceptar esas condiciones de entrega que perjudican al afiliado que no puede esperar por la medicina. Entonces se está buscando una reforma al reglamento a través del presidente del directorio, Alfredo Ortega, con el presidente de la República, para que se reforme ese reglamento y se pueda justamente romper esa traba que existe a nivel de la contratación pública. Y por otro lado, pues también nosotros presionar algunos gerentes de hospitales, como por ejemplo le decía hoy, si comparamos Manta, comparamos con Cuenca, pues Cuenca está en mejores índices que Manta. Entonces quiere decir que también hay una negligencia de ciertas autoridades. Eso lo vamos a seguir viendo en territorio, fiscalizando y pidiendo y exigiendo los correctivos del caso. Y en el tema de talento humano, que es un tema que preocupa, la gente dice, ¿por qué me dan una cita médica en 5 o 6 meses? Ahí tenemos también una oportunidad en este instante, en donde estamos justamente copiando modelos, le estamos pidiendo, y vamos a hacer un plan piloto en Pichincha, que en Cuenca, por ejemplo, le hacen lo que se llama el reagendamiento. Si usted hoy, por la falta de especialistas, el IES tradicionalmente le da una cita en 4 o 5 meses, lo que buscamos es que haya personal propio que llame al afiliado y le confirme si efectivamente va a ir a la cita. Esto con la finalidad de no perder las citas que hoy se pierden, porque hay, claro, si a mí me dan la cita en 5 meses, ya en 5 meses a la final yo ya busqué cómo solucionar o la gente ya ha buscado cómo resolver su problema. O algunos a la final lamentablemente estarían fallecidos por la demora que hay por la atención médica. Entonces, lo que buscamos es hacer un plan piloto para poder reagendar esas citas médicas y que los especialistas se los optimicen al más alto porcentaje y puedan atender de mejor manera a los ciudadanos. Y por otro lado, estamos llevando al Consejo Directivo la descentralización de la contratación de talento humano, porque yo le decía a Vicente en un programa que tuvimos anteriormente, que si se necesita mañana y se jubila un médico en Sucumbí o en una unidad en Esmeralda o en cualquier parte del país, al final del día la capacidad resolutiva del director provincial, él no puede autorizar el reemplazo de ese talento humano. Entonces tenemos en algunos hospitales médicos que se necesitan, pero no hay, todo está centralizado. Al finalizar el día, pues lamentablemente eso hace que se vuelva una carga pesada
y que no se resuelva la contratación o la restitución o el cambio de estos médicos o de estos profesionales de la salud o trabajadores de la salud que son los que prestan el servicio a los ciudadanos. Y por eso la cita se alarga y eso lo estamos llevando al Consejo Directivo también para poderlo modificar a través de una resolución y darle paso a la descentralización como volvió a ocurrir para prestar un mejor servicio a los asegurados. Con el abogado Richard Gómez, él es director, representante de los trabajadores ante el IES. Mire, antes de continuar, mi querido abogado, déjenos informar algo. Atención, la ATM informa que se mantendrá habilitado el paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez Dañén, Plaza Dañén, de la Plaza Dañén. O sea, Pedro Menéndez y Plaza Dañén hasta las 9:30 de la mañana, debido a que se realizará inspección técnica en el sitio. Se dice de las 9:30 hasta las 16 horas estará cerrado ese paso de desnivel, el de la Pedro Menéndez con la Plaza Dañín, así que busquen otros sectores por donde pueden circular y si pueden andar en la metrovía mejor. Y también informan cierre de un carril en la avenida Francisco de Orellana, los que circulan por la Francisco de Orellana, por favor, cierre de un carril, ahí pueden ustedes observar el video a través de Sucre Televisión Online, a la altura del SRI, sentido norte-centro. Árbol caído por la fuerte lluvia. Atención, cierre de un carril de la avenida Francisco de Orellana a la altura del SRI, sentido norte-centro. Norte-centro, árbol caído por la fuerte lluvia de anoche. Así que por favor manejen con mucho cuidado, ahí están. Ahí se les ha explicado todo a ustedes. Continuando con el abogado Richard Gómez, representante de los trabajadores ante el IES. Pero mire, hablemos de Guayaquil exclusivamente. Se han dado problemas de amenazas e incluso asesinaron en un momento dado a una persona. ¿Cómo definitivamente se está logrando que esos grupos armados, eliminarlos y poder solucionar los problemas graves que tiene el IES, los hospitales aquí? Claro, mire, por ejemplo, mi estimado Vicente, la primera decisión, que yo creo que ha sido una decisión bastante acertada, es no meter civiles a ese hospital. Un hospital tan complejo como ese, se ha tomado la decisión por parte del presidente, en este caso el director general del IES, para poner ex marinos. Esa decisión la ha compartido con los miembros del Consejo Directivo, lo cual le hemos respaldado totalmente porque se necesita cierta inteligencia, ciertas acciones que en este caso pues los comandantes de Marina en el servicio pasivo pueden lograrlo para poder atenuar justamente esa arremetida de la delincuencia organizada dentro de esa institución. Pero por otro lado, pues solo para poner un ejemplo, uno de los contratos que en algún momento generó cierta expectativa de que por ahí podría venir justamente las amenazas hacia los funcionarios o exfuncionarios, una de ellas fallecida, lamentablemente asesinada, es justamente los contratos de limpieza. Pero estos contratos de limpieza, para que usted sepa y la ciudadanía conozca, sacaron a los trabajadores de planta, trabajadores que en este momento hay más de 150, 180 trabajadores de servicios generales, los reubicaron en cierta administración para poder tercerizar este servicio y entregarlo, y eso prácticamente es uno de la joya de la corona de ciertos sectores que quieren tener ese contrato de limpieza, y por eso hoy se está trabajando en la necesidad de optimizar el personal para ver si el mismo personal puede hacer esas tareas. Es una de las decisiones que estamos un poco compartiendo, puede hacer esas tareas y con eso evitar que justamente estén los ojos puestos de ciertos actores, de ciertos sectores organizados para buscar ese contrato, que es el que de alguna manera creo que ha generado toda esta polémica, todos estos problemas y que culminó lamentablemente con el asesinato de la autora en su momento, ¿no? Entonces, esa es una de las acciones que se está tomando. Hay otras, levantando información interna, hay inteligencia dentro del hospital para poder lograr justamente atenuar y desterrar estas prácticas de alguna forma mafiosas con las que lamentablemente no compartimos, y no sobre todo eso, sino que no dejan pues a las autoridades hacer su trabajo correctamente y gerenciar un hospital como debe gerenciarse, con eficiencia y con eficacia. Entonces yo creo que esta nueva administración, que tiene muy poco tiempo, ya el día martes nos va a explicar un poco cuáles son las líneas que va a trazar para poder volver a este hospital como uno de los mejores del país. Y no obstante de eso, estimado Vicente, dentro del Consejo Directivo conocemos los planes que se están llevando adelante. Próximamente el país lo sabrá por los canales oficiales, de una compra importante de ambulancias, más de 130 ambulancias, porque en algunas partes, lamentablemente, por el traslado de los pacientes,
la gente se muere, esa es la realidad. Y por otro lado, la repotenciación de los hospitales más grandes del país, como el caso del Teodoro Maldonado, que se lo va a convertir en un hospital del nivel que merecemos los guayaquileños, los afiliados a Seguro, los ecuatorianos que se atienden en dicha casa de salud, igual el HCAM, el José Carrasco en Quito y otros hospitales a nivel nacional, donde se está poniendo toda la fuerza para poder lograr en el corto plazo darle en este mismo año ese mensaje al país de que lo que se está haciendo y ya los procesos prácticamente están avanzados, súper avanzados, y podemos darle esta buena noticia al país para convertirlo realmente en un hospital desterrado de las mafias, pero sobre todo eficiente también hacia el ciudadano. Yo que recorrido el hospital, y seguramente usted también habrá ido, Vicente, realmente la situación es caótica en algunos servicios que presta ese hospital. Eso hay que decir. En honor al tiempo, dos preguntitas, rapiditos, 14 para las 8. Las ambulancias se compraron a través de licitación, la primera. La segunda, ¿qué protección tienen los funcionarios del hospital, de estos hospitales, los funcionarios civiles que no son militares o ex militares? La primera, lo de las ambulancias, le cuento, para hacerlo de una manera transparente, blindar de cualquier tipo de situación que se pueda perpicarse, que pueda haber alrededor del contrato, se ha hecho con la UNOPS, que es esta organización, una organización de las Naciones Unidas muy respetable a nivel internacional. Los países hacen un convenio con ellos, se les dan los recursos a ellos y ellos compran las ambulancias. Cero corrupción, ahí no hay coimas, ahí no hay nada, y ahí lo que hay es una garantía de parte de una organización tan prestigiosa como las Naciones Unidas de que las ambulancias lleguen en el tiempo que deben de llegar. Se prevé que si todo va bien, Dios lo permita así, las ambulancias estén llegando entre el mes de enero y febrero. Son noticias importantes que vale que la ciudadanía las vaya conociendo, las autoridades las conocemos alrededor del IE y en eso se está trabajando. Y lo otro, lo de la seguridad, no es lo mismo manejar un hospital qué sé yo, en cierta parte del país, digamos en los Carrasco en Cuenca, donde ese tipo de mafias o ese tipo de situaciones de corrupción o de crimen organizado no ocurren. Hay otros hospitales que hay algunas alertas y ahí entiendo de lo que ha denunciado, lo que ha solicitado Diego Salgado como director del seguro, ha pedido también de los miembros del Consejo Directivo, es que se intervenga por parte de la policía, se está haciendo inteligencia, a algunos se les ha dado protección también policial, dependiendo del rango, dependiendo de la responsabilidad que tienen, pero realmente el foco de esta situación lamentable que se está ocurriendo no son los demás hospitales del país. Realmente el foco ha sido el Teodoro Maldonado. Y por eso ahí se ha trabajado con la conducción justamente hoy en día de que ya no haya civiles, sino justamente comandantes, en este caso de la Marina, retirados, para que puedan también hacer un contrapeso a todas esas amenazas que de alguna manera vienen de diferentes sectores del crimen organizado. Entonces ahí está centrado y a ellos pues se les está dando la seguridad también que corresponde, inclusive a los funcionarios, para que lo que pasó con la compañera Natalie, lamentablemente, no ocurra con ningún otro funcionario del IES. 12 minutos para las 8. Para finalizar, mi querido doctor, mi querido abogado, hay el pago de los servidores externos de salud, Solca, clínicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo está? Buenísimo, le cuento, estimado Vicente. ¿No? Me decía Alfredo Ortega el otro día que conversábamos, se contrató por parte del seguro la auditoría médica, porque el gran problema aquí es un secreto a voces, que al final del día, cuando un prestador quiere cobrar su factura, por ahí de alguna forma le cobran una coima. Bueno, yo no tengo la información, ninguna denuncia formal, pero es lo que se comenta. Entonces, esas viejas prácticas se van a romper porque ya fue contratada la auditoría médica para que la haga la ESPE. Por ejemplo, la ESPE, o todo proceso de validación o de verificación, auditoría de las facturas que presentan los prestadores externos, la revisa la ESPE, un agente totalmente externo a través de un contrato. Ellos lo revisan, lo validan y tienen que pagarse inmediatamente. Entonces se acaba ese foco de que la gente, ¿por qué le pagan a Juanito y por qué no le pagan a Pepito? Por eso también ocurría en el pago a prestadores, no había cierta subjetividad a la hora del pago. Entonces eso por el lado del 2023 en adelante. Y pretendemos que en el mes de julio todos los prestadores, en este caso del país, quienes presten su servicio, se validen el mismo mes la factura y al siguiente mes se le paga. Eso. ¿Perdón? ¿Qué opinión le merece al Consejo Directivo y personal a usted el posible pedido, no el posible, sino el pedido de 30 días de vacaciones? Bueno, la reforma del Código de Trabajo nos celebramos y el 1 de mayo vamos a salir a las calles. En Guayaquil vamos a tener una marcha importante, más de 10.000 personas en Guayaquil, de varios sectores sindicales. Hay diferentes centrales que nos van a acompañar y sin duda alguna el ya discutir el Código Integral de Trabajo para mí es un digno de aplaudir a la Asamblea Nacional que ante tantas diferencias que tienen se vayan poniendo de acuerdo y ojalá ese código sirva para garantizar justamente el acceso al empleo y garantizar derechos también a los trabajadores. Pero sin duda alguna, 30 días de vacaciones, yo le voy a hablar desde la sinceridad, desde la lógica, que yo soy dirigente muchos años, irse 15 días de vacaciones con la 24ª parte del sueldo, la gente a veces no se quiere ir porque no le alcanza por vivir para eso prefieren trabajar, para eso prefieren generar
su propio, qué sé yo, de alguna manera están trabajando, ganan un poquito más de sobretiempo, generan un poco más de ingresos para su familia. Pero si se quedan en la casa 30 días con el mismo recurso, que ya en este momento los 15 días no le alcanza, quedarse 30, me parece que están buscando la igualdad con los compañeros de la LOCEP que tienen 30 días. Pero esa igualdad, si no hay los recursos, ¿para qué quedarse en la casa? ¿Me parece usted que el ecuatoriano es un hombre trabajador, es un hombre que quiere salir adelante? Que usted no está de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo si no va anclado a algún proceso de que haya alguna retribución adicional. Y yo creo que en estos momentos, usted sabe el país como estamos en una crisis frontal, una crisis bastante dura en la parte económica. Entonces, considerar que un trabajador se vaya 15 días, 30 días a su casa y apenas el recurso que tiene es pequeño, no le va a permitir vacacionar. O sea, ese trabajador lo que va a vivir es frustrado en la casa. Y abogado Gómez, por regreso a su trabajo. ¿Y usted, por qué no está de acuerdo? Porque en algún momento conversamos el trabajo por hora, para darle trabajo a los que no tienen trabajo. Imagínese usted un chico de colegio, 18 años, 19 años, 17 años, que vaya a trabajar 1 hora semanal, son $25 semanales que tendría este chico que hoy por hoy no lo tiene. ¿Por qué no se acepta? ¿Por qué no se pelea el trabajo por horas? Con todo lo de ley, con todo lo de ley. Yo creo que ahí... Y perdóneme, perdón que se me vaya la idea, discúlpeme, abogado. Y también con eso él comienza a ser asegurado a los 17, 18 años, perdón. Y realmente no importa que sea con $100 al mes, pero ya tiene un seguro de $100 al mes y poco a poco. ¿Por qué se evita eso, por Dios? Y solamente los que tenemos seguros y trabajo somos los privilegiados en este país. Y los que no tienen hay que cerrarles la puerta. Yo creo que a veces nos olvidamos de los estigmas, ¿no? Y los ecuatorianos, y no sé si los latinoamericanos, el ser humano es así, no soy psicólogo, pero realmente a veces nos vamos a los excesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando hubo la contratación por horas, y yo la viví en cierta parte del sector gremial, la gente era abusada totalmente, entonces la gente está como con ese miedo. Pero si ese chip lo sacamos y lo construimos en la realidad, lo que usted plantea, yo le digo hoy desde la Seguridad Social, que yo no sabía, pues, ¿no? Antes 10 trabajadores debería tener el IES, 10 trabajadores activos para tener un jubilado. Hoy tenemos 5 trabajadores activos por cada jubilado, lo que pone en riesgo inclusive el fondo de pensiones. O sea, discutiendo esta realidad, por eso digo, los dirigentes debemos también no solamente generar un discurso ideológico, sino también pragmático a la hora de tomar decisiones como las que usted comenta. Primero ver el candado constitucional, que ver si se reforma o ver la forma de cómo eso se lo obliga, de alguna manera se lo soluciona, pero ya en la practicidad tenemos menos trabajadores activos, menos trabajadores con pleno empleo. Y eso lo que implica es que destruyamos la seguridad social y la gente también tenga que de alguna manera informal estar trabajando en las diferentes instituciones. Entonces eso lleva a que los empleadores inclusive contraten informalmente a la gente. Entonces todo es un círculo vicioso que hay que romper y yo creo que lo que usted plantea, el tema de la contratación por hora, habrá que discutirlo. Como usted dice, si hay un contrato por hora que garantice la parte jurídica, la parte legal, los derechos de los trabajadores en este caso tienen, yo tampoco le vería ningún inconveniente en estos momentos. Yo creo que el Ecuador vive una crisis después del COVID, en que no se ha logrado recuperar todavía, y yo creo que hay que apostarle a ideas nuevas y transformadoras para no vivir del discurso, porque en el discurso bonito uno puede decir, que ganen el salario, que no ganen esto, que ganen el otro, ganen utilidades, pero en la práctica no ocurre eso en el país, y nosotros que hacemos dirigencia responsable sabemos que efectivamente no ocurre. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, y yo creo que los extremos son los malos, y lamentablemente en esto nos basamos que unos piensan de una manera, los otros de la otra, y nadie busca el punto medio de ver cómo esto lo soluciona. Pero yo vería como un tema para discutirlo, y justamente, y si es una herramienta para generar empleo, pues totalmente apoyarla, mi estimado Vicente, ¿no? Solo nos duele también ver a ecuatorianos que no tienen trabajo. No nos preocupamos solamente por nuestra gente, sino también por aquellos que realmente la están pasando mal y que no tienen un empleo como tenemos nosotros, que estamos en el grupo, como usted decía Vicente, del grupo de los privilegiados. De cada 10, 3 trabajadores con pleno empleo. Esas son cifras que hay que romper. Y haciendo lo mismo, no vamos a romper eso que hemos estado viviendo. Hay que idear ideas transformadoras justamente para poder mejorar la calidad del empleo. Ejemplo, tenemos Alemania, cómo cayó y dónde está ahora en menos de 100 años. En menos de 50 años, creo, dentro de 50 años. Imagínense, Alemania, no, ya más de 50 años. Pero mire cómo se levantó, todo el mundo apoyó. Pero aquí nosotros, en vez de levantarnos, nos hundimos, mi querido abogado. Bueno, le agradecemos mucho el que nos haya atendido. En cualquier momento lo volvemos a molestar, mi querido abogado Gómez. Gracias, Vicente. No, un saludo al pueblo ecuatoriano y los invitamos el 1 de mayo. No, vamos a salir Eloy Alfaro y General Gómez a las 8 de la mañana. Una gran movilización que te llegará en San Francisco. Gracias. Muchas gracias al abogado Richard Gómez, representante de los trabajadores ante el Consejo.